preguntas que derivan de las intervenciones y particularmente de la última. Supongamos que el gobierno, conjunto de las instituciones, hubiese ido, olvídense de la represión por el ejército, vámonos todo a la reducción del consumo. ¿Seguiría habiendo incidentes entre los narcos? O la pregunta segunda, sí. ¿Por qué no hay estos enfrentamientos en Alemania? ¿Por qué no hay estos enfrentamientos en Estados Unidos? ¿Por qué no los hay en Francia? ¿Por qué no los hay en el Brasil? Hay pocos. ¿Qué pasó? Que en México se soltó la violencia. ¿No hay otro error del gobierno que algunos llaman pegarle el avispero? Mira, según mi punto de vista, y me comprometo con él, es que en estos países se asume que el consumo es un problema de corte social, como lo puede ser la prostitución y el alcoholismo y el tabaquismo. Y aceptando esta realidad, pues tú le enfrentas de entrada como un problema social. Este problema social en particular del consumo de las drogas implica que ya insistía, tiene este efecto perverso que es que en el fenómeno de la compraventa haya violencia y haya corrupción. Ahora, si yo soy la autoridad y me hago valer con toda mi fuerza, de entrada en estos países, en la vía de los hechos, la policía acepta que se hace la vista gorda bajo una condición. Y tú sabes en Alemania, en Berlín, donde compras cualquier droga, en París, donde compras cualquier droga, en Nueva York, en Chicago, etc. Pero la autoridad lo que hace valer es decir, no te admito la corrupción a la policía no te admito la violencia. Ahora, ¿le resulta extraordinariamente rentable a los narcotraficantes esta idea? ¿Por qué te vas a hacer de un ejército si la policía no te va a perseguir? ¿Por qué te vas a hacer de usar dinero para corromper a la policía si la policía no te va a perseguir? Porque asume el problema de corte social y en razón de eso el Estado sí se hace valer para no admitir violencia y no admitir corrupción de la autoridad, asumiendo de entrada hacerse de alguna manera administrar el conflicto, sabiendo que el consumo de las drogas es un fenómeno civilizatorio, va a estar siempre presente. Yo insisto, no se también puede estoy de eliminar acuerdo, el no se va a eliminar, como no se va a controlar, reducir. Punto, y nada más. Y entonces me parece que nosotros no hemos estado en el foco de la estrategia, que por un lado implica esta reducción de violencia y corrupción y prevención sin duda. Y en esta mezcla de estas dos realidades se puede resolver el problema y no parece que estamos siguiendo esta dirección. No quisiera que la opinión pública se quedara con la idea de que es imposible legalizar o regularizar el consumo. Despenalizar. Lo que está diciendo Rubén se hacen de la vista gorda. Entonces no tiene que armarse hasta los dientes el criminal, porque nadie lo está persiguiendo tampoco. Pero ¿no habría además una manera de revisar el criterio de Naciones Unidas? ¿Por qué son tan conservadores? Bueno, yo creo que tradicionalmente este proceso es un proceso que hay que estudiarlo en la manera histórica a través de los años. Ya decía el compañero que llevamos 100 años de este paradigma, y los últimos 30 son más significativos en ese sentido. Pero yo creo que hay que hacer una revisión mundial del tema para ver qué sí se puede y qué no se puede. Y yo creo que sí se puede estudiar el tema de la marihuana como separada de las otras drogas. Pero México podía liderar a nivel internacional. En una época lideramos el desarme universal y mundial. En alguna época lideramos un plan mundial de energía que me tocó a mí cuando vinieron los conflictos. ¿Por qué México, en vez de seguir este paradigma, no inventa otro? Si todas las miradas del mundo están sobre nosotros. No solo eso, sino que somos cola de ratón. Exactamente, cuando debíamos ser cabeza de una nueva posición. Y todo el mundo nos entendería, Tendríamos un entendimiento y una comprensión a lo que estamos planteando a nivel mundial. Miremos de qué tamaño es este asunto. La iniciativa que se propuso en el Congreso de despenalizar el cannabis tenía tres grandes grupos: cannabis lúdico, cannabis medicinal y cannabis industrial. Según el NAFTA, según el Tratado de Libre Comercio, los mexicanos podemos comprar de Estados Unidos y de Canadá cáñamo, hemp, semillas, aceites, fibras, papel, pero si telas, se venden los sobrecitos en las México, tiendas americanas. No lo podemos producir, Porfirio. Allá se produce. Claro, y nosotros no podemos producir para vendérselo a ellos. No solo eso, sino que la marihuana es una planta que puede salvar los ecosistemas de muchas partes del mundo y a miles de campesinos muertos de hambre. ¿Ecosistemas? Claro.
Es un cultivo que se puede rotar con cualquier otra planta. Es una planta medicinal excepcionalmente inocua y efectiva. En Bolivia, el líder de los productores de coca ahora es el presidente de la República. Yo no sé si eso esté bien, ¿eh? No, pero es coca para muchos, hasta Coca-Cola se hace de ahí. Sí. En algún momento la Coca-Cola también tenía Coca un poco de de verdad, cocaína sí. y no es moscada, cola nítida se llama, y por eso es el nombre de Coca-Cola, ¿no? ¿Tú qué piensas? No, yo estoy de acuerdo como tú lo planteas, que necesitamos, y lo plantea Gadi y lo plantea Guido, y hay que replantear el paradigma. A mí me parece que es mi punto de vista, hace 10 días firmó y dio a Obama y dio a conocer el SAR antidrogas, la nueva estrategia de combate a la reducción, el consumo, etcétera, donde los americanos claramente en el gobierno de Obama dicen fin a la concepción de la guerra, nunca más usar este lenguaje, enfrentemos el problema desde la lógica de la salud pública. Bueno, a mí me parece que le pusieron en bandeja de plata al presidente Calderón la posibilidad de decir, ¿saben qué? Nosotros queremos seguir su propio modelo. Algo bueno tendrán los americanos. Esta estrategia de ustedes queremos que sea la nuestra, no la de guerra. Vamos entonces juntos. Se la tiraron a gol al presidente y no chutó en la última reunión. Porque él está metido en Washington. Desde mi punto de vista sigue abierta y eso es lo que tendría que hacer el gobierno de México en alianza con el gobierno de Obama antes de que llegue otro que quién sabe qué camino va a seguir y hacer una alianza concertada donde no el enfoque fundamental no sea de carácter punitivo sino desde la lógica de la salud pública. Estoy totalmente de acuerdo. Es el camino que hay que seguir, hay que reforzar el tema de la salud pública y hay que reforzarlo en México para la creación de una infraestructura que nos permita, por un lado, atender a los adictos, pero por el otro lado, reforzar el tema de la prevención. ¿Qué puntos contiene la nueva iniciativa de Obama? Te lo pregunto porque cuando pase este programa estaremos celebrando la reunión interparlamentaria con los Estados Unidos. Va a ser casi simultáneo, es interesante la salida de este programa. Para que metamos el tema, ¿qué compondría el plan Obama? Sustantivamente, pues, tiene muchos elementos, pero sustantivamente, es decir, no es, y hay una contradicción entre los especialistas ahí, porque el lenguaje es no guerra, no punitivo, allá, no punitivo. Y apoyo en México no lo está planteando de ninguna manera para ellos. No punitivo, sí desde la lógica de la salud pública. Los críticos del programa, con todo, dicen que es más de palabra, porque en razón de los fondos sigue habiendo el 64% de los fondos para el combate y encarcelar, como decía Gadi, a los consumidores, y el otro 30 y pico destinado realmente a la prevención y al enfoque de salud pública. Pero lo que cambió ahí sí es el paradigma, sí. Por lo menos verbalmente ha cambiado el paradigma en los Estados Unidos. El enfoque no es militar, no es de guerra, es de salud pública, y nosotros seguimos embarcados en esta estupidez, cuando además dicen cuando hay otras muchas posibilidades. Que no van a impedir la venta a México de armas de asalto. Miren, Gadi decía... y que están militarizando la frontera. Solo en California hay 3.500 productores legales de marihuana. Bueno, ¿por qué no vamos a producir nuestros campesinos en la Sierra de Guerrero si se presta extraordinariamente bien en términos legales? ¿Por qué vamos a optar para que sigan viviendo estos niveles de pobreza cuando en esas zonas se da de manera particular, en esos ecosistemas, estos productos? ¿Qué va a hacer el gobierno de México cuando en noviembre 67% dice que va a pasar la ley esta que despenaliza de manera total, no solo médica, total el consumo de la marihuana en California? ¿Qué diablos vamos a hacer? ¿Vamos a perseguir a los mexicanos que quieran exportarla a los Estados Unidos desde Tijuana? ¿Y qué les vamos a decir a nuestros hijos? Olvídate de todo lo que te había yo dicho, estaba yo diciéndote una mentira. Sí. Eso es muy grave. Es gravísimo. Finalmente, el mensaje no son las drogas. Las drogas son el mensajero. Sí. Queremos vivir en una cacería de brujas y un país de dogmas y de alucinaciones. La corrupción es lo más importante. Claro, porque no son los policías, son los altos niveles del ejército, de la política. Cuando el expresidente Miguel de la Madrid dice que su sucesor, llamado Carlos Salinas, lo dice en la pantalla de televisión, se ligó con el narcotráfico. Eso es un hecho de una proporción. No está hablando de un gobernador ni de un presidente municipal. Es para otro programa. Ese es para otro programa. Hay la Convención de Palermo
que es el modelo europeo, y hay la gran comisión antimafia, porque había una corrupción galopante en Italia. Entonces, la clase política, ayer apresaron a un presidente municipal. Según la Procu, más de la mitad de los presidentes municipales están implicados. ¿Cuántos gobernadores? Qué grave. ¿Cuántos? Entonces, si no atacamos la corrupción, no podemos cambiar el paradigma. El paradigma es la moral pública y la salud pública. Así es. Bueno, yo creo que tenemos una conclusión. Les agradezco realmente. Creo que fue un programa muy vivo y del más alto interés para la gente. Para Muchas nuestra gracias. gente. Excelente. Muchas Gracias gracias, a ti, Rubén. gracias por Muchas tu gracias, Guido. Muchas gracias, Gracias. doctor.